A la directora de la ONG El Paso, activista en derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas trans, trabajadora social y magíster en políticas públicas de igualdad. Andrea Tuana, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo adelantábamos en el título, este hecho y policial, por llamarlo de alguna manera, que sucedió en este departamento y donde el título es bastante fuerte cuando vemos que imputan sin prisión a 5 personas por explotación sexual de adolescentes. ¿Qué te lleva a reflexionar este hecho? Bueno, digamos que hay un elemento muy positivo que es que se hizo una investigación y que la investigación logra llegar a esta primera etapa, ¿no? Que es la imputación. Ahora viene toda la parte del juicio. Pero, por otra parte, nos preocupa que hayan sido procesados sin prisión, porque es un delito muy grave en el que eventualmente se podría llegar se podrían llegar a fugar, podrían llegar a destruir pruebas, a presionar y hasta poner en riesgo a las propias víctimas, ¿no? Que quizás seguramente ellas estén protegidas, pero bueno, también hay todo un contexto en el que sabemos que estas personas terminan amenazando, y bueno, eso nos preocupa mucho en cuanto a la determinación de que esperen el juicio escarcelados, ¿no? Y además, bueno, el riesgo de que se repita esta conducta con otras adolescentes, eso también está presente. De acuerdo a la investigación, ¿qué son los datos que se saben? Porque, bueno, se sabía que eran menores, que eran adolescentes, porque, bueno, como para tratar de entender un poco todo este hecho, ¿no? Mira, sobre el hecho en particular, yo solamente tengo datos que han trascendido a nivel de prensa. Lo que he escuchado es, pero ya te adelanto, que es bastante, digamos, muy parecido a otros casos que nosotros hemos tenido y hemos trabajado en forma directa. Sobre este caso se plantea que las adolescentes son contactadas en fiestas electrónicas, aparentemente habría traslado de un lugar a otro, eso por lo menos fue un trascendido de prensa que escuché. Si es así, quizás se pueda tipificar el delito de trata de personas, no solamente el de explotación sexual, pero bueno, eso es hasta ahora es lo que sé, que son menores de edad, adolescentes menores de edad, que también en este caso se llega a descubrir todo esto a partir de que se investiga la muerte de un adolescente hace unos meses. Bueno, lo que nosotros vemos trabajando en el terreno es que estas situaciones son muy frecuentes, de adultos, en su enorme mayoría varones, que buscan adolescentes o que buscan intermediarios que los llevan hasta adolescentes de 17, 16, 15, 14, hasta de 13 años hemos visto, bueno, para explotarlas sexualmente, que hay algunos departamentos en donde uno puede ver mayor presencia de este problema, pero que en realidad ocurre en todo el país. Sí. Preguntaba lo de si sabían que eran menores por la palabra de uno de los abogados defensores, ¿no? Que según la información también de prensa que trasciende, es que su cliente no sabía que las víctimas eran menores de edad. ¿Esto también es algo que se repite en los hechos que ustedes han trabajado y que tienen conocimiento, sin duda? Es una vergüenza. Lo que se repite son los abogados inescrupulosos que por defender a sus clientes dan este tipo de argumentación que realmente es vergonzoso. Que se pueda plantear esto, y mucho más vergonzoso que sea de recibo, ¿no? Esta excusa. No hay excusas, que no sabía, que fui engañado, que me extorsionó. A ver, primero, nadie le cree, sería muy pueril creerle a un explotador sexual de que fue engañado. Eso es una absoluta mentira, pero además de eso,
es responsabilidad de la persona averiguar y saber, ¿no? Si está cometiendo un delito o no lo está cometiendo. Entonces, nos indigna que abogados de la talla, de los que están defendiendo a estas personas, utilicen ese argumento para dejar libres a estas personas que están generando una vulneración de derechos muy grave. Porque con esa excusa no se niega que el hecho se cometió, ¿no? Lo que se dice es, bueno, pero pensé que era grande, o sea, una cosa patética, tremenda, que se defienda a personas que cometen estas atrocidades con este tipo de argumentación. Otro de los abogados también de uno de los imputados decía que como había consentimiento no importa que fuera menor de 18 años. Bueno, eso es que un abogado que haya salido de la facultad diga eso a esta altura de los acontecimientos es de un nivel de ignorancia o realmente de pretender que la opinión pública, no sé, creo que es una burla, ¿no? O sea, hay una ley, si el abogado no conoce la ley, muestra. Hay una ley que es la ley de explotación sexual que plantea que de 18 años, personas menores de 18 años, si hay promesa de retribución o retribución en especie o en dinero para mantener relaciones sexuales, es explotación sexual. Es un delito. El consentimiento acá no tiene absolutamente ninguna relevancia. Lo que está en la mira no es si la adolescente consintió o no consintió, si le ofreció o le buscó. Lo que está en la mira acá es que el explotador está cometiendo un delito. Entonces, eso me parece de un nivel de ignorancia que es increíble que lo digan, ¿no? Cuando usted ve, ¿no?, estos hechos y estas palabras, ¿no?, que a todos nos llaman la atención, creo que estas frases de las cuales comentaba recién, ¿qué es lo que le refleja? ¿Que en la sociedad falta todavía que se hable de este tema, que se haga visible y que esas excusas queden de lado de alguna manera o que no se utilicen esos recursos? Sí, yo creo que falta mucha formación en la Facultad de Derecho, primer punto, porque insisto, ¿no? Si un abogado está planteando algo que o sea, desconoce la ley, realmente ya no sé qué pensar. Creo que falta mucha formación en la Facultad de Derecho, formación también en género, en derechos humanos, en delitos sexuales y especialmente en todo lo que refiere a infancia y adolescencia. Pero también lo que falta acá es un trabajo muy fuerte con toda la sociedad para que primero dejemos la hipocresía. Hay mucha hipocresía con este tema, ¿no? Nos rasgamos las vestiduras, decimos, ay, qué horrible, qué espantoso, pero cuántas personas están en estos circuitos, le pagan por sexo, o sea, explotan adolescentes. Creo que es un tema que tenemos como sociedad que tomarlo, que reflexionar sobre él, trabajar en la prevención con nuestros hijos e hijas desde el nivel de la escuela y empezar a trabajar en la construcción de masculinidades que no ejerzan estos niveles de daño y de violencia. Porque digo masculinidades porque la gran mayoría de quienes consumen adolescentes y niñas son varones, la abrumadora mayoría. Entonces creo que ahí hay un deber muy importante de toda la sociedad. Decía al comienzo que esto es algo más de las tantas que hay. ¿Qué tanto hay de estos hechos en nuestro país y que quizás no conocemos porque no se hacen este tipo de investigaciones y no se llega a la prensa, ¿no?, con esta información? Es un problema muy extendido, está en todos los departamentos del país. Sí es cierto que a veces hay departamentos como los departamentos de frontera que por la propia movilidad que existe, en general hay más concentración de esta problemática, pero no hay ningún departamento que quede por fuera de esta, lamentablemente, ¿no?, por fuera de esta realidad. La explotación sexual muchas veces es
a través de intermediarios, de redes de trata que operan en distintos puntos del país. En otros casos son más situaciones más comunitarias, ¿no? De alguien de la comunidad, un vecino, un vecino en general, se vincula con las adolescentes y las explota sexualmente. Hay como diferentes modalidades, pero se dan en todos los departamentos. Claro que hay departamentos también turísticos o en la época de temporada, en donde en general hay una mayor concentración, o en lugares donde se hacen megaconstrucciones y se instala, por ejemplo, el caso de UPM, ¿no? Donde se da una concentración muy alta de mano de obra masculina, y que eso muchas veces genera una demanda, y las redes de trata aprovechan, ¿no? Toda esa concentración de gente para proveer de mujeres, pero también de adolescentes. A mí una cosa que me parece muy importante también es destacar el rol de la comunidad. Dejemos de mirar al adolescente que está parada en la esquina o en la plaza o en la ruta, y empecemos a mirar las chapas de los autos que paran para explotarlas. Tomemos el número de esas chapas y empecemos a hacer denuncias, ¿no? Como una cuestión de ciudadanía y de protección. Muchas veces en las localidades se queda mirando al adolescente, mira esta loca que anda por ahí, que de vida fácil, que está ahí porque le gustan las drogas, porque le gusta la plata, ¿no? Pero en realidad muchas veces no se ve toda la trayectoria de vida durísima que muchas de estas gurisas han tenido, y además no se condena a quien se tiene que condenar, que son realmente los que producen la explotación, ¿no? Que son, los que pagan, los que generan la demanda, los consumidores. Con respecto a las adolescentes, ¿se tiene noción de cómo están? ¿Cuál es la situación de ellas en estos momentos? No, yo no tengo acceso al caso concreto y tampoco conozco a las adolescentes. Lo que sé es que en general este tipo de situaciones son trabajadas por la unidad de víctimas de la Fiscalía, que inmediatamente se contacta con las víctimas y con todo su entorno familiar para generar contención, pero también medidas de protección. Así que espero que, sí, y supongo que eso es lo que está sucediendo en este momento. Con respecto a tomar un poco más de conciencia, que quizás este tema sea visible desde la información, ¿qué es lo que se precisa en este momento? ¿Se precisan recursos por parte del gobierno? ¿Se precisan campañas? Porque es un tema, como bien usted decía, bastante reiterado, por llamarlo de alguna manera, en todo el país. Sí, yo creo que hay que tomar conciencia de que este es un problema que ocurre, que está instalado. Creo que hay que hacer campañas, sí. Creo también que hay que trabajar este tema en la educación, con nuestros gurises y gurisas, y también creo que hay que formar, porque uno de los grandes problemas es que muchos operadores sociales del campo de la abogacía, pero también de la salud, médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, no se forman en la universidad en estos temas, y eso hace que se invisibilice. Es muy difícil que uno pueda detectar algo si no conoce que ese algo existe y cuáles son sus características. Entonces me parece que es fundamental también que se desarrollen políticas públicas de capacitación a los distintos operadores sociales, de inclusión de este tema en la currícula de grado de las universidades. Y también una necesidad prioritaria es tener servicios de atención para estas adolescentes y estos adolescentes, porque también hay varones que son explotados sexualmente, que puedan tener servicios de atención, de contención psicológica, social, lugares donde poder quedarse y vivir, porque muchas veces estos adolescentes, toda su trama vincular y familiar está bastante dañada, están muy desprotegidos. Hoy los hogares del INAU no siempre son la mejor respuesta porque no están adaptados a lo que son las características y el impacto del daño que sufren muchos y muchas adolescentes. Entonces hay que tener personal muy especializado para poder contener y convivir con personas que han sido tan dañadas. O sea, hay
hay mucho por hacer, y bueno, y ahí sí se necesita un compromiso del gobierno muy fuerte. Andrea, no nos queda más tiempo, pero no sé si queda algo que quieras decir con respecto a este caso. A mí lo que me parece importante es que en este caso nosotros tenemos que reconocer que lamentablemente esto sucede, que muchas veces esto queda, se barre abajo de la mesa también, porque las adolescentes son adolescentes de contextos de mucha pobreza, que si esto hubiese sucedido quizás con adolescentes de un colegio privado, hoy el escándalo social sería de tal magnitud que creo que obligaría al gobierno a tomar alguna medida, pero esto no es lo que pasa, lamentablemente, ¿no? Porque hay también una discriminación en este sentido y bueno, ahí hacer un llamado a la comunidad a poder apoyar, detectar, denunciar y estar atento a este tipo de situaciones para poder ser una red de apoyo a las adolescentes que están viviendo esta situación. Por último, ¿hay también esta discriminación en cuanto a esta sentencia que vemos, o por lo menos lo que ha resuelto la justicia hasta el momento? No lo sé, yo creo que el hecho de haberlos imputado a personas con ese nivel de poder es un hecho y es importante y es un avance para Uruguay que haya pasado esto. Que quizás el que sea prisión preventiva, que no haya habido prisión, sí, también uno lo ve en otros casos y en otras situaciones. No sé cuál habrá sido un poco la razón. No podría hablar de discriminación. Yo creo que se hizo un buen trabajo para lograr que personas con este poder hoy estén imputadas. Bien. Andrea, muchas gracias por este contacto, como siempre. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias.